Bueno, ya hemos platicado acerca de la importancia que tienen los proyectos que se están ejecutando en este momento por parte de la Comisión Nacional del Agua. Sin embargo, los retos a futuro son crecientes y involucran a toda la sociedad, involucran a empresas, a personas, a expertos. Así que, pues, definitivamente necesitamos recurrir a una orientación de saber qué es lo que tenemos enfrente. Sobre todo porque creo que el desafío más importante es que con el cambio climático tenemos cada vez menos agua potable para uso humano, para uso agrícola e inclusive uso industrial. Yo creo que en algún momento tendrá que hacer una muy buena o mejoría en la gestión del agua de uso agrícola, sobre todo en áreas de no riego, porque el gran problema es que tenemos el 60% de la superficie de México cultivada con métodos prehispánicos, aprovechando el temporal, o sea, que y extrayendo pozos de agua, para andar ¿no? bailando y son retos bien importantes, pero creo que el más feo es nuestro desecho. Vámonos. O sea, no tratamos ni el 3% del agua que consumimos. Oye, pues eso es muy importante porque además la agricultura es clave para este país, pero para entender hacia dónde tenemos que ir, tenemos que entender de dónde venimos. Y los problemas que enfrentamos hoy, pues en realidad los hemos enfrentado en toda la vida y para eso pues tenemos nada más y nada menos a Humberto Armenta, que es un expertazo y ha escrito 2 volúmenes acerca del financiamiento para la infraestructura hidráulica desde más o menos ¿cuánto? ¿Desde los 57? No, 1824. 24. Sí, sí. Cuéntanos. Desde la independencia. Exacto. ¿Qué te da esa visión de haber estudiado todos estos años hasta que tenemos 1917, muchos acueductos, ¿no? Pero ya están nada más en la prehistoria. ¿Y cómo proyectamos eso al futuro? A ver, échale. Pues muy buenas noches y muchas gracias, Oscar, Alicia, Mauricio, gracias, Humberto, por la invitación. Gracias. Yo creo que debemos empezar por lo que es lo más sensible para todos nosotros, que es el abasto de agua cuando abrimos nuestra propia llave en nuestra casa. El problema del abasto de agua o del agua para uso urbano doméstico se basa en lo que mencionabas hace un momento, en la eficiencia de la gestión. Las redes en las ciudades, como se construyeron hace mucho tiempo y no se les ha invertido lo suficiente en el tiempo, tienen una ineficiencia operativa muy grande. Es que no se ven, políticamente no se ven. Sí, y es una enfermedad de muerte lenta porque nos va a hacer daño en el largo plazo. Por cada metro cúbico que se inyecta a la red de agua, solamente llega a su destino la mitad. Más o menos en promedio. La otra la tiramos en el camino. Se pierde en las fugas. Estoy hablando a promedio en todas las zonas metropolitanas de todo el país. Hay unas más, otras peores. Unas más y unas menos. Pero lo más importante, del agua que sí llega a su destino, los organismos operadores cobran solamente la mitad. Es decir, hay una eficiencia global del 25% o una ineficiencia del 75%. Totalmente reprobados entonces, 75% de pérdida. Pues, ¿qué va a dar dinero eso para mejorar esa misma tubería? Y estamos cortando vicioso, el futuro, ¿no? Además. Esa distribución del agua en las ciudades está mandatada en la Constitución, que es responsabilidad de los ayuntamientos. Y al no tener el ingreso de la cobranza del agua que se provee... No tienen ingreso para nada, o sea, recaudan el 3% de lo que pueden. Y el agua que se tira, pues los organismos operadores nunca tienen solvencia, primero para operar, y mucho menos para hacer inversiones que se van requiriendo para ir dar mejorando. Mantenimiento y evitar las fugas. Entonces nada más tienen para pagar nómina. Y a veces ni eso, y recurren a otras fuentes para poder sobrevivir. Hay algunos municipios que tienen una mejor capacidad de recaudación que otros, evidentemente como este desigual país, pero en la gestión del agua, históricamente, ¿por qué no se le ha dado importancia a las tuberías? Vamos, al Mario Bros, que le encanta aquí. No, Luigi es mi ídolo. Luigi es tu ídolo. Al Luigi. Cuéntanos. Pues ¿será que las decisiones en el orden político obedecen a los reclamos de la gente, del votante? Y entonces el tema del agua hasta hoy no ha sido una demanda social aguda que la gente haga al gobierno, independientemente si es municipal, estatal o federal. Apenas estamos empezando con crisis fuertes
que van a empezar a reclamar soluciones, que van a empezar a hacer a los tomadores de decisiones políticas y administradores de la cosa pública a poner más atención al agua. En la última semana hubo 8 bloqueos de carreteros y de vialidades en diversas ciudades. ¿Esto es solamente el principio? Esos son síntomas. Mira, el primero que yo noté, o fuerte creo yo, de los años recientes, el de Chihuahua. ¿Sí? Y todas estas manifestaciones, hoy por hoy, hay calles bloqueadas por reclamos de agua. Ahora, ahí te va en el tema de gestión. En términos de volumen, todavía se pone más interesante cuando nos vamos al uso agrícola. Pero empiézale por cuánto porcentaje del agua en este país se va al uso agrícola. Entre el 70 y el 80% del agua se va al uso agrícola. Es decir, o más bien, por eso, a mismos montos de inversión que se hagan en tuberías de redes urbanas versus tecnificación del campo, podemos recuperar 6-1 los volúmenes. ¡Wow! ¿Tecnificar nos da 6-1? O sea, por $1 millón que inviertes en eficientar una red, si tú en meterle riego contra un temporal y sacarlo del pozo. Tecnificar el campo hay desde lo muy básico hasta lo más sofisticado, desde nivelar una parcela para que el agua rodada tenga mayor eficiencia cuando se riega, hasta la microaspersión o llegando incluso hasta el riego por goteo, que sería lo más caro en cuanto a inversión, pero el de mayor eficiencia en cuanto a rendimiento y recuperación de volúmenes de agua. Ajá. Entonces, ya a nivel de cuencas, de las cuencas hidrológico-administrativas del país, que son 13, el recurso debe centrarse en recuperar volúmenes de agua del campo, porque, como te digo, a mismos montos de inversión recuperamos 6-1 los volúmenes. Ok, es más eficiente recuperarla en el campo. Sí, pero luego hay que voltear al agua doméstico urbana para mejorar las eficiencias operativas, físicas, que no se nos tire el agua por las redes. O sea, eso a lo que te referías de que solo llega el 25% de lo que sale. El 50%. Y luego viene todo el tema de la cobranza del agua. Pero para entrarle al tema de la cobranza del agua en los hogares, porque es impresionante. Yo leía alguna cosa, no sé si contigo o dónde lo leí, pero por ejemplo, la industria sanitaria te refleja que la mayor parte de las personas no cambian su sanitario ni sus áreas de agua, que es lo mismo que pasa con los aparatos electrodomésticos. Tú puedes ahorrar energía, pero también tiran una cantidad de agua en cada jalada. En lugar de utilizar de 2 litros de agua, utilizan de 7 o de 15 litros de agua todavía. Eso tiene que ver con la forma en que se cobra el agua. Nomás que aquí tenemos que resolver un problema todavía más profundo, que es el tema del derecho humano al agua. Sí. Y político, ¿no? Hay dos corrientes de pensamiento. Una que exige, el agua es mi derecho y me la tienes que proveer. Y no me la puedes cortar. Y no me la puedes cobrar. Y luego otra corriente que dice, bueno, pero para poder hacer eso necesitamos hacer inversiones con dinero privado, porque el recurso público no es suficiente, pero ese recurso privado pues va a requerir rendimientos, va a requerir rentabilidad, y entonces eso se convierte en mercantilizar el agua. Para eso los de este lado dicen, pues no se puede mercar con el agua. ¿Cómo se resuelve eso, tío? No, para allá voy, mira. La Constitución o la Ley de Aguas Nacionales, que es la ley vigente actual, reglamenta muchas cosas, pero básicamente 2 artículos de la Constitución. Que hablábamos de que los municipios son los responsables de distribuir el agua y de que el agua es del subsuelo, pues es de la nación, igual que el petróleo, ¿no? Pero hay otro artículo de la Constitución, el 4, el que habla del derecho humano, que no está normado ni reglamentado en la Ley de Aguas Nacionales. Se quedó pendiente reglamentar el artículo 4 cuando se publicó la Ley de Aguas Nacionales. ¿Qué año corría? 94. Y ahorita andan queriendo cambiar la Ley de Aguas Nacionales. Estamos en el tema legislativo con un rezago importante para producir o generar o legislar la Ley General de Aguas, que además de reglamentar lo que ya reglamenta la Ley de Aguas Nacionales, se ocupe de reglamentar el derecho humano al agua y que dé certeza a que el Estado mexicano pueda proveer del agua en volúmenes suficientes. Y con calidad, ¿no? Porque luego te llega agua que abres y parece chocomil, pero con malo, ¿no? Pero a ver, Humberto, hemos visto cada periodo legislativo, desde, si yo mal no recuerdo, desde el segundo periodo de Fox, se ha intentado reformar la ley general, la ley de aguas nacionales y producir esta ley general. Y cada vez la ponen los grupos parlamentarios. Ahora yo lo he visto en 3 ocasiones consecutivas en la propuesta de Morena y no sale la ley de aguas. Bueno, no ha habido acuerdo e insisto. Pero tienen la mayoría para sacarla. Sí, pero igual que la agenda legislativa, si no está
a mero arriba en las prioridades, igual que No la agenda pasa. del Ejecutivo, pues se atienden primero otras cosas que son prioritarias. No, lo que ahorita más lo importante demanda son la las gente. elecciones, es el proceso del 2024. Ahora, el Ay, tema, Mau. Mauricio, Sí. se va a volver cada vez más, la gente misma lo va a demandar y se va a volver un tema prioritario tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Claro. Y no tarda, si no es en este trienio, es en el que sigue el Legislativo, me refiero, del Congreso Federal, que se legisle ¿Qué sobre el tan derecho cerca humano al estamos a agua. una crisis hídrica sistémica? Ya estamos. Mira, las sequías Sistema. son cíclicas. Esas van y vienen. El problema es que no se nos haga una tormenta perfecta en una baja, en una sequía, y nosotros nos agarre con los dedos en la puerta con una mala gestión del agua o con un marco legislativo ineficiente. Entonces es bien importante abordar el tema del derecho humano. Déjame te hago, ¿dónde es el terreno común entre los que piensan? Eso yo quería oír. ¿Dónde nos arreglamos? Entre los que mercantilizan o quieren mercantilizar el agua o quieren invertir en infraestructura hidráulica a cambio de un rendimiento y los que exigen el agua para Como toda la derecho humano. población. Pero ve lo que hizo, por ejemplo, Aguascalientes, ¿no? Yo no sé, ahí han logrado un equilibrio importante en la cobranza del agua por la gestión. Pero Eso te lo pueden decir estos, pero no estos. Tendrían que estar de acuerdo ¿Cuál es el ambos punto, bandos. ¿Cuál es el entonces? punto de Y encuentro? el ¿Dónde terreno, podemos ponernos de el acuerdo? terreno común es el siguiente. Mira, el agua necesaria para el derecho humano no es para regar el jardín, ni para lavar el coche, Ni para llenar la alberca. El agua para el derecho humano es hidratación y para higiene. Ujú. Y depende a qué organismo internacional le preguntes, se habla de entre 30 y 50 litros por habitante por día. Eso es, digamos, Entre El 20 y derecho humano. 50. entre 30 y 50. Depende Ok. porque luego diferentes organizaciones hablan El de sanitario diferentes. y tal. Vamos a poner el alto 50. 50. El volumen que eso da por cada uno de los mexicanos es una fracción muy pequeña del volumen que perdemos en las redes urbanas. Dios mío, o sea, ¿podemos satisfacer el derecho humano? Hablemos de dinero. El sexenio pasado, el año que más presupuesto tuvo, por ejemplo, la Conagua, que es la administradora federal del agua, llegó a cerca de 50,000 millones de pesos. El año pasado. El sexenio pasado. Ah. En el año que más tuvo, que no fue el último, fue como el cuarto o el quinto. Y ahora la Conagua está haciendo inversiones por arriba de 60,000 millones No, de pesos. este año en el registro son poquito más, cerca de 90,000. Bueno, nosotros hemos propuesto, al inicio del sexenio pasado, proponíamos 70,000. Ahora Ok. estamos proponiendo para el ejercicio del 24 al 30, 120,000 millones de pesos. 120. Pero esto atiende todos los frentes de manera simultánea. Es decir, eficiencias, apoyos para los municipios para eficiencias en sus redes urbanas, Y domésticas. para Sí. sus plantas de tratamiento de aguas. Para tecnificar el campo, para nuevas fuentes, que es la desalación, es decir, empezar a sacar agua del mar. El problema de esa agua es que es muy cara porque requiere mucha energía. Para trasvases entre cuencas donde sobra el agua y Para llevarla captar donde lluvia falta. también. Pero cuéntanos qué son las trasvases para que Trasva- no de las- Pasar de una presa a un... Hablábamos de 13 cuencas que hay en el país. La cuenca es de todo alrededor donde cae la lluvia, cae el agua La hacia acumula. adentro, digamos, ¿no? Y luego esa agua drena por sus ríos hacia Lo el que mar. hacemos con el Cutzamala, ¿no? El Cutzamala es un trasvase que viene de la cuenca del Balsas a la cuenca del Valle de México. Y así hay varios acueductos grandes que llevan de una cuenca donde sobra a donde falta. En teoría, porque en el Balsas no sobra el agua. En el Balsas también tienen crisis hídrica, tampoco les sobra. Porque ya le les hemos falta, sacado mucho. Pero la canibalizamos desde la Ciudad de México. Entonces, ese es otro frente, como el de eficientar la red urbana, como el de eficientar el riego, como los trasvases, las nuevas fuentes como la desalación. Y entonces, en un programa de mediano o largo plazo donde atendamos a un ritmo razonablemente efectivo, nosotros proponemos que por lo menos 120,000 millones del presupuesto de egresos de la Federación deben de asignarse Para evitar una crisis grave. para atenderse, Para atenderse. el problema. En conclusión, ¿cuánto se requiere? 120,000 en el gobierno federal. Y ¿Para tener- cuánto tiempo? A ver, No, y- por año. No, Ah. por año y para que en un periodo de 20 o 30 años medio alcancemos, o sea, detengamos el degenere y empezamos a resolver el problema. 120,000 millones de pesos por año del presupuesto federal. ¿Y cuánto más? Bueno, y el tema del legislativo, no lo podemos dejar atrás, porque el tema legislativo, mientras tú des certeza a los reclamantes del derecho humano al agua, de que no les va a faltar y de que se puede regular a la iniciativa privada. Pero para que acotado, inviertan. ¿no? Acotado, o sea, Oye, darle pero su que también que rentabilidad. paguemos, ¿no? Sí, sí. Esa es la otra. Garantizar la rentabilidad del capital privado
pero obligar al capital privado a proveer los volúmenes de agua que son necesarios para el derecho humano. Vámonos. Pues muchísimas gracias, Humberto, por estar con nosotros. Él es Humberto Cerramos, Armenta, claro. director general de RECSA. Nos vemos a la próxima en La Billetera. No se lo pierdan.